Estimados maestros, maestras, tabasqueños, les saludo con mucho gusto, con mucho afecto desde San Miguel de Allende, Guanajuato, muy cerquita de la ciudad, del centro de San Miguel de Allende, a 6.8 kilómetros. Aquí se encuentra su servidor, eh, en una aventura que, como todas las aventuras de la vida, también es educativa. Me voy a callar para que escuchen esta sinfonía que tengo a mi alrededor. Espero lo hayan escuchado. Son unos grillitos que me sirven de fondo, son reales. Tengo esta dicha de estar aquí en este momento en un espacio de soledad y de silencio. Y bueno, miren la maravilla de la tecnología que nos permite continuar, hacer un camino a pesar de la distancia, seguirnos viendo, seguir juntos, cosa que sería de otra manera muy difícil. Pero tenemos estas herramientas, tenemos estas posibilidades pues, que hay que agradecer y pues, hay que aprovechar. Vamos a dar continuidad a esto que hemos iniciado la semana pasada, el taller que hemos denominado Educar es un riesgo. Para empezar, he pedido a ustedes, después de una breve presentación, que me compartan las expectativas del taller, que he leído con muchísimo interés. Me parece muy importante haber iniciado así, porque cuando uno se plantea a sí mismo el porqué de las cosas que hace, pues entonces esas cosas comienzan a tener una cierta magnitud, una cierta capacidad, una cierta posibilidad de respuesta. Eh, yo, yo les he dicho, yo espero que este tiempo en el que nos esforzamos, su servidor se esfuerza, preparando los materiales, yendo, haciendo el viaje, preparando en esta ocasión los videos cuando no estamos por allá. Pero ustedes se esfuerzan en asistir, en poner su atención, poner su persona, poner sus experiencias. Bueno, que estos esfuerzos no sean en vano. Es como el grito, creo, que tiene la vida siempre, ojalá, y que las cosas que hacemos no sean en vano. Me recuerda una canción hermosa de Silvio Rodríguez, eh, en la que él justamente se pregunta: ¿a dónde van todas esas pequeñas cosas que hacemos día con día? ¿A dónde irán? Dice: a poco. ¿Acaso se van? ¿Acaso se van? Bueno, creo que es un grito que tenemos dentro, que no sea así, que las cosas no se desvanezcan, que las cosas permanezcan, que las cosas se conviertan en experiencias, es decir, que nos ayuden a crecer, a ser más plenos, más felices, a hacer a los otros más felices, eh, a compartir con los otros, etcétera. En estas respuestas, maestros, maestras, ustedes comparten, pues hay algunas coincidencias. Por ejemplo, muchos de ustedes dicen, pues que sirva, justamente que no sea algo que pasa y que simplemente nos hace perder el tiempo. Y otros dicen, pues que sea dinámico, ojalá y que podamos estar a gusto, que podamos estar contentos. Algunos otros dicen, pues que sea lúdico, que podamos hacer juegos, ejercicios. Otros esperan encontrar estrategias. Eh, Otros dicen, pues que sea un poco más teoría, más práctica y menos teoría, más práctica. Yo he presentado el taller de una manera general. Creo que es un momento para decir, a ver cómo vamos. Hemos tenido una sesión de este taller. ¿Cuál ha sido la experiencia? Creo que es algo leal que nos debemos preguntar.
A mí me ha parecido muy interesante sus participaciones, sus respuestas, los momentos de compartir, de explorar. Eh, como hemos visto, no es un taller teórico en el sentido de conceptual, en el que se tiene uno que aprender o que tiene uno que ubicar en algún esquema diferentes ideas, conceptos, etcétera, ¿no? Es un taller de la experiencia. Llama a la experiencia de cada uno de los participantes y también es un taller para proponerse como experiencia a los alumnos, es decir, es un taller que nos va a ayudar. Es un taller calado, no es una invención del momento, es un taller de muchos años. Nunca es igual uno con otro porque apela a la experiencia y a la postura de aquellos que están al frente. No es un taller que da el expositor, no, es un taller que se hace entre todos los participantes. Como lo hemos visto estas sesiones, es decir, sin sus participaciones no habría sido nada. Y bueno, miren, la primera palabra que quisiera, bueno, vamos a organizar esta sesión asíncrona de la siguiente manera. Vamos a hacer un primer momento en el que prácticamente vamos a hacer una recapitulación de lo que hemos enfrentado la sesión anterior. En un segundo momento vamos a hacer un análisis de la lectura de las exigencias elementales de Luigi Giussani, que escribió Educar es un riesgo. En tercer lugar, vamos a explorar el segundo de los factores que intervienen en el acto educativo, que son la tradición, la educación y la cultura. Y para no tener un video larguísimo, lo que haré es dividir justamente en 4 videos, es decir, la tercera parte de la tradición, educación y cultura lo haré en 2 partes, mientras que haré un pequeño video que es este, con el que iniciamos para la recapitulación, y uno más para el análisis de la lectura de las exigencias elementales. Tanto en el punto 2 como en el punto 3 tendremos ocasión de hacer un trabajo personal. También acá haremos un trabajo personal. Que después compararemos, en la siguiente sesión haremos una síntesis de ello. Estos trabajos personales serán una forma de ayudarnos a evidenciar justamente el proceso que vamos haciendo. Estos momentos de trabajo personal, que son una forma de profundizar en lo que se escucha el video para que no sea simplemente un escuchar pasivamente, vamos a integrarlos en un documento que les pediré me envíen de favor. Estos momentos de trabajo personal son sumamente importantes, nos ayudarán a estar en estos videos, así como lo hacen también en las sesiones, no de una manera pasiva, sino activa, e ir convirtiendo aquello que se va compartiendo pues en una experiencia personal. Ojalá y al final del taller, estos momentos de trabajo personal, estas entregas de trabajos personales puedan hacerse en una especie de vaciado, en un solo documento que nos sirva a todos, en los que se comparten experiencias que puedan ayudar también a los demás compañeros. Bueno, entonces empecemos por el primer punto, que es una especie de recapitulación. Si estuviéramos presentes, yo les preguntaría a ustedes qué es lo que hemos visto la semana anterior. Entonces dejo un espacio de silencio para que cada quien lo piense. Porque vale la pena decirnos a nosotros mismos qué es lo que ha ocurrido la semana anterior y no que otros nos lo digan. Con esas actividades
de entrar en nuestra historia, de recordar a nuestros maestros, de recordar lo que aprendimos, lo primero que aprendimos, de recordar por qué me hice maestro, maestra, o como dijeron algunos, yo no elegí ser maestro, pero después me he apropiado eh, este quehacer como una verdadera vocación. Eh, Todo esto es algo simplemente que reclama nuestra sensibilidad, es algo simplemente que nos hace sentir de una manera bonito, nostálgicos, o hemos aprendido algo de ello. Y aquí, maestros, maestras, empieza lo que podemos llamar el trabajo de la experiencia. Les comentaba la semana pasada justamente de este filósofo John Dewey, un filósofo norteamericano, un gran pedagogo, que es el fundador, digamos, de esta corriente pedagógica, la Escuela Nueva, que decía que solamente algo era experiencia solamente cuando se le hacía pasar por el ámbito de la conciencia. Muy interesante, maestros, porque esta línea pedagógica es una línea del hacer. La Escuela Nueva es una pedagogía muy interesante que confía mucho en las experiencias que pueden tener los pequeños durante el horario escolar. En este horario se les pone a ellos a solucionar problemas cotidianos, hacer un huerto, tomar decisiones de una manera democrática, mancharse, digamos, meter las manos a la masa, es decir, tenía la certeza de que haciendo, tomando, manipulando, se aprendía mucho mejor. Es como si la verdadera escuela fuera lo que se hace en la vida. Muy interesante, les digo esto porque en este ámbito pedagógico, sin embargo, Dewey llega a decir, sin embargo, no basta hacer, no basta tener contenidos prácticos, no basta haber conseguido habilidades, no basta haberse puesto de acuerdo adecuadamente, no basta pues la eficacia. Sin, sin el ámbito de la conciencia, si no se toma uno el trabajo, la paciencia, el camino, el esfuerzo, porque aquello que se conoce, porque aquello que se experimenta, aquello de lo que uno se ha hecho capaz, hábil, si uno no hace que eso se convierta en un relato, en algo que se puede compartir, es decir, podríamos decir un poco vagamente, digamos superficialmente, pero si eso no se conceptualiza, si no se pasa por el ámbito de la conciencia, repito, no es experiencia. De ahí que la experiencia no consista simplemente en la acumulación de, de sensaciones, de experiencias, sino principalmente en la capacidad humana de estar presente, miren lo que digo, de estar presente en la vida. En la medida en la que uno está presente en la vida, uno se da cuenta de cosas que ocurren en la vida que si uno no está presente, aunque allí esté, aunque de cuerpo presente esté, digamos, pero si uno no está intencionalmente presente, entonces muchas cosas en la vida se le escapan. Sin la experiencia, entonces no puede uno decir que conoce. Y no es el experimentado el que tiene más experiencia, sino ese que tiene el cuidado de darse cuenta de lo que está ocurriendo. Por eso a veces ocurre que un jovencito pueda tener más experiencia que un viejo. No es lo normal, pero puede ocurrir, porque alguien con menos años puede estar más atento que otro con más años y en esa misma medida haber aprendido más en menos tiempo que el otro durante mucho tiempo. Me vienen a la mente dos anécdotas. Una de ellas de un amigo que me compartió muy contento haber ido a la India y haber pasado allá 2 semanas. Y cuando le pregunté por su impresión, él lo que alcanzó a decir fue,
son unos supersticiosos, adoran a las vacas, creen que las vacas son Dios. Segundo ejemplo, un alumno. Era un alumno de secundaria que había viajado con su familia a Europa y estuvo en los megalíticos, esas construcciones bellísimas del lítico. Le he preguntado qué le ha parecido y me dijo, profe, son puras piedras. Estos dos ejemplos me parecen muy, muy significativos. Es decir, se puede viajar, se puede ir a Europa, se puede ir a la India y no darse cuenta de aquello que uno presencia. Y tomémoslo como metáfora para todas las circunstancias de la vida. Uno puede tener conflictos en la casa con su esposo, con su mujer, y no aprender de los conflictos. Uno puede tener la necesidad de resolver ciertos problemas del trabajo y no aprender de los problemas. Uno tiene la posibilidad de estar día tras día en las aulas frente a esas criaturitas abiertas con ese deseo de infinito y uno seguir apelmazado sin que estos ambientes le muevan el corazón. Cuando ocurren estas cosas, estamos ante fenómenos como la rutina, como la indiferencia, es porque no hay experiencia, como decía Facundo Cabral, no estás aburrido, estás distraído. No estás aburrido, estás distraído. Digamos que hacer experiencia implica no el teorizar, no el simplemente construir argumentos secuenciales, no el simplemente entender, sino el comparar. El comparar lo que se vive con lo que se sabe y aprender más con lo que se vive de aquello que se sabía. Es decir, hacer fuerte a la teoría y a la práctica. Yo diría de una manera muy, muy vagamente que eso es hacer experiencia. Diríamos, hacer experiencia es estar presentes en el momento. Con todo lo que uno es, estar presentes en el momento. No solo disponibles a lo que está ocurriendo, sino atentos para que lo que está ocurriendo pueda hablar, pueda decirnos algo que quiere decir. Que el momento, que las cosas que vivimos se conviertan en experiencia, pues significa eso. Nosotros hemos iniciado la semana pasada un camino de experiencia. Al principio quizás a algunos pueda resultarles poca cosa, pero la experiencia realmente es la gran cosa de hacer que teoría y práctica no solamente no estén separadas, porque a veces incluso el hecho de que no estén separadas nos parece la gran cosa. Tendemos a separar teoría y práctica, nos parece muy fácil separarlas y decimos, no, aquello es teórico, no, esto es práctico. Para los fines que utilizamos una u otra dimensiones del saber, lo teórico y lo práctico, también lo práctico es una forma de saber, igual que lo teórico es una forma de saber. Pero estas dos formas de saber se unen, no solamente no se separan porque tendemos a separarlas, no solamente no se niegan unas a otras, sino que con la experiencia se forma una sinergia que hace que la teoría se convierta en algo más fuerte y la práctica sea mucho más eficiente. Eficientan a la práctica y profundizan a la teoría. Pongo un ejemplo solamente para exponer qué es esto de la experiencia, maestros, maestras. Aquí donde estoy es una construcción que, valga la redundancia, estoy construyendo. Les muestro solamente para hacer ver. Es una cabaña. Ahí está una pared de piedra, por ahí está el fregador. Es una cabaña tipo alpina que estoy forrando
con madera, etcétera. Es decir, estoy viendo la experiencia de la construcción. De aquel lado de la cabaña estamos construyendo con tabiques ecológicos. Los tabiques ecológicos están hechos de tierra y presión, básicamente. Y hay la manera de hacerlo de una manera, es decir, y hay ya una fórmula aprobada que recomiendan quienes hacen esas maquinitas, que es básicamente una máquina de presión. Con una palanca se hace presión, se hace que la tierra se comprima y se pegue con la humedad y poquitito cemento, casi nada de cemento. Bien, yo estaba haciendo las primeras pruebas porque estaba haciéndolo con la tierra de aquí del lugar, entonces había que hacer pruebas, había que ver cómo funcionaba. Ahí la teoría no era suficiente, es decir, había necesidad de ir, tomar la tierra, revolverla con un poquito de arena, ponerle un poquito de cal o un poquito de cemento y hacer todas las combinaciones posibles con estos elementos para hacer el tabique ecológico. Finalmente ahí va saliendo, unos se desmoronan más fácil, otros se hacen más consistentes y entonces con esas pruebas, con los errores y los aciertos, uno va entendiendo cuáles son las proporciones más adecuadas que necesita esa maquinita para estos materiales, porque no funcionan igual todos los materiales. Entonces, digamos que hasta ahí va bien. Hasta ahí entonces, la teoría y la práctica van de la mano, pero se necesitan unas a otras. No basta la práctica, es decir, no basta ir con los elementos y hacer cosas ahí un poco a lo bruto, no funciona. Es necesario que haya un mínimo de espacio, un mínimo digamos, de tierra firme, a partir de donde se empieza a probar, a construir. Bueno, andaba su servidor con el machete cortando haciendo una pasada, un paso, aquí hay huizaches y hay nopales, y le di a un nopal que ya estaba podrido por abajo, y cuando lo corto con el machete, sale de la corteza una baba verde amarilla. Bien, ¿dónde está el camino de la experiencia que quiero comentarles? Sale la baba y pudo haber no ocurrido nada. Sin embargo, cuando salió la baba, a mí me vino eso que en ciencia se puede llamar insight, que es como la luz que ilumina un momento determinado y está iluminada por lo que ocurre en el momento, que es comparado con lo que uno está haciendo, es decir, con lo que uno necesita, con aquello que le interesa, es decir, el interés, pero también con la memoria, con aquello que está en el recuerdo de uno, con las fórmulas, con los conocimientos anteriores, con las experiencias anteriores. Por eso digo, es el camino de la conciencia. Alguien que se queda con la fórmula de hacer el tabique con una determinada tierra no ve la baba de nopal. Pero en ese momento yo estaba dispuesto para mejorar incluso lo que ya estaba bien, que era ese tabique que me había salido ya bien. Entonces, esa baba de nopal cayendo me recuerda, sin que haya prácticamente ningún otro elemento en el momento, me recuerda que un día, hacía aproximadamente unos 15, 18 años, algo así, un amigo sacerdote de Chihuahua, que era el párroco del Santuario de Guadalupe, me preguntó: oye, Hugo, ¿tú sabes darle mantenimiento a los techos de las iglesias antiguas? Porque el Santuario de Guadalupe es una iglesia antigua. Y no sé. Sin embargo, esa pregunta me llevó a investigar, y en aquel momento recordé, cuando salió la baba de nopal, recordé lo que había investigado hacía algunos años y que hasta este momento no me había servido para nada. Pero ahí, al ver la baba de nopal, me sirvió. ¿Qué es ese recuerdo? Las iglesias antiguas se impermeabilizaban, entre otros elementos, pero los fundamentales eran baba de nopal y cal. Entonces me viene esa idea, digo, no es posible. Y volteo y veo que hay muchos nopales por aquí.
Me explico, maestros, maestras. Entonces, ¿qué hago? El siguiente paso es, vamos a ver si a los antiguos colonos les funcionaba impermeabilizar con baba de nopal. Seguramente la baba de nopal me va a ayudar a que mis tabiques ecológicos puedan adherirse mucho mejor interiormente. Voy en la noche a mi computadora y googleo tabique ecológico con baba de nopal. ¡Qué maravilla! Hay un doctor de la Universidad Michoacana que hizo su tesis exactamente con ese título. Tabiques ecológicos con baba de nopal. Pueden checarlo ahí en el Google. Alguien que lo hizo haciéndole todas las pruebas de resistencia, de humedad, midió la adhesión, etcétera. Este para mí es un ejemplo de experiencia muy próximo porque ocurrió hace apenas unos meses. Es decir, la teoría sola no es suficiente, pero la práctica sola no es suficiente tampoco. Pero tampoco es suficiente unirlas a ellas. El punto de unidad entre teoría y práctica es la experiencia del docente. Así, eso que nos han dicho en la carrera cuando hemos estudiado pedagogía, de que el niño necesita conocimientos significativos, si no, no aprende, de los ambientes educativos, del plan curricular, de cómo hacer la planeación de un programa, de una materia, de cómo intervenir en determinadas circunstancias, de cómo aplicar ciertas estrategias u otras dependiendo del contexto, de la situación, etcétera. Todo eso a veces nos resulta poca cosa cuando no hay unidad entre teoría y práctica. Pero a veces damos el salto muy fácil a la práctica, como lo hace el albañil burlándose, sacándole la lengua al ingeniero porque dice, tú solamente estás tras el escritorio, mientras que yo soy el que construyó la casa. No, no podría construir una casa igual normalmente, sin todos los cálculos que hace el ingeniero, sin la visión, sin los planos, etcétera. Pero el ingeniero tampoco podría construir la casa normalmente, por sus propias manos, sin la fuerza, sin la estrategia, sin los conocimientos prácticos que tiene. El ingeniero y el albañil se ayudan a crecer mutuamente cuando se enseñan. Cuando el albañil aprende a interpretar el plano, el ingeniero le interesa más ese albañil. Cuando el ingeniero ha tenido la experiencia de construir, entonces el ingeniero puede planear mejor también porque sabe cuáles materiales van mejor con cuáles materiales. Sabe mejor cómo ahorrar materiales y procesos, etc. Con el pedagogo y con el docente creo que ocurre exactamente lo mismo. La dimensión, el plano de la teoría y el plano de la práctica con las que el docente se las tiene que ver desde que planea en su cuaderno y luego eso que planea llevarlo al salón. Si lo hace bien, le va mejor. Hay quienes dicen, yo no necesito planear, ¿para qué me sirve el papelito? No, me estorba. No han aprendido a hacerse, a apoyarse de los elementos que son herramientas para la docencia. Pero más allá de esto, de estas implicaciones entre lo que se dijo en la carrera, lo que aprendió conceptualmente y lo que ve en el aula, más allá de eso está la persona propia del docente que entra al aula también y está con los niños aprendiendo. Y en ese sentido, el docente es el primero que puede seguir aprendiendo, que puede convertir su espacio de trabajo no solamente en
un espacio para dar, sino un espacio para recibir. Y recibir no solamente aquello que recibimos todos los docentes, que es la gratitud, que es el respeto, que es la comunicación, la alegría de estar, no, sino también de aprender. Es muy triste cuando como docentes o como cualquier otra profesión pensamos que ya ahí no podemos aprender. Por eso yo terminaba la sesión de la semana pasada, la primera sesión, con esta frase de Julián Carrón: aquello que me ha salvado la vida fue haberme dado cuenta que podía volver a aprender aquello que ya sabía. El espacio, el espacio de la vida que está en el aula es el espacio en el que uno puede seguir aprendiendo. Digamos que esta es la primera gran afirmación, la primera gran apuesta que tenemos en Educar es un Riesgo, que el docente, el maestro, es el primero que se hace cargo de la tarea educativa. Es el primer agente por eso. Pero también se le da la posibilidad al maestro de vivir en el aula, de aprender, de estar presente. Este es el primer punto que quería recuperar. El segundo momento de la segunda sesión de nuestra semana pasada, después del receso, hemos iniciado con este video precioso donde la niña empieza, pone el punto de arranque poniendo esa monedita. Y ahí inicia el cello, pero se une otro, y luego otro, y otro, y después vemos a los presentes cómo se van involucrando en la melodía, cuando ya se empieza a escuchar perfectamente qué es eso, que a lo mejor cuando estaba el primero solo no se escuchaba bien, esa música de orquesta, y llegan los viejos, los grandes, los pequeños, los novios, los matrimonios, y todos se van integrando a presenciar eso que en un determinado momento se está convirtiendo en una verdadera experiencia o algo que llama verdaderamente a hacerse experiencia. ¿Qué es lo que está pasando? Rostros felices, alegres, los que no se quieren perder el momento e incluso quieren guardar ese momento en sus cámaras, en sus celulares, compartirlo con otros, unos que cantan y también en el público, como si quisieran también ellos integrarse a lo que está ocurriendo, los niños que se quieren convertir también en los dirigentes de la orquesta, ¿no? Y, y los que eran poquísimos se convierten en prácticamente en una muchedumbre, eh, presenciando algo que hemos llamado bello, y hemos dicho es la belleza que atrae. Evidentemente, dijimos también, hay elementos que son culturales, hay factores de nuestra cultura que intervienen en estas interpretaciones. Incluso hubo algunos de ustedes que comentaron, esta música quizás no habría tenido el mismo efecto como el que tuvo en Europa, donde se está presenciando este video, que si hubiera ocurrido aquí, pero concluyamos, de todas formas, lo bello es bello. Hay elementos culturales, evidentemente, hay cosas que se tienen que necesitan educarse, no es algo siempre directo, siempre inmediato, a veces, incluso de hecho, esta melodía que nosotros hemos disfrutado, si le ponemos más atención, la siguiente vez la disfrutaremos más. Y si aprendemos algo de su compositor, de Beethoven, de la época, de los movimientos, de los instrumentos, de teoría musical, seguramente la disfrutaremos muchísimo más que lo que la disfrutamos, es verdad. Pero aquí el punto más importante que a mí me interesaba compartir era que lo bello atrae, lo bello atrae.
porque hay como una exigencia en la naturaleza humana que se ve atraída constantemente hacia lo bello, hacia aquello que le otorga un sentido de plenitud a su vida. Eh, y la belleza no es, claro, en este caso era muy atrayente, muy, también decían algunos también porque después de haber comentado ahí, también porque es un acto gratuito. Todas estas personas que están presenciando esta sinfonía no lo esperaban. Apareció como de la nada, como algo gratuito. No, no cobraron. La niña ofreció su monedita y así inició, pero no cobraron. Alguien más comentó, si yo voy a un concierto en el que espero, en el que voy a escuchar la Quinta Sinfonía de Beethoven y pago mi boleto, espero escuchar algo digno, algo bueno. Pero si yo voy en la calle sin haber pagado, pensando pasearme o voy de compras o voy simplemente de paso y escucho una cosa así, me destruye esto, me, 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 me desnuda mi deseo, porque nadie me lo dijo, me fue ofrecido así gratuitamente, es un regalo, es un regalo. La belleza, maestros, lo importante de esta actividad, aparte de que ustedes reconocieron que la belleza es una fuerte fuente pedagógica, ¿no? Es decir, si uno ofrece cosas bellas a los niños, pues uno espera casi por necesidad la adhesión de los niños a eso que le ofrece uno. Bueno, que el ámbito del aula, el ámbito educativo sea algo bello, es algo importante, es algo muy importante. Que alguien piense, bueno, es las actividades lúdicas, las actividades que llaman, que ofrecen algo así, por supuesto que tienen un fuerte impacto, ¿no? Tiene un fuerte impacto y esto quizás no lo reflexionamos suficientemente porque estamos estructuralmente hechos, es decir, nosotros estamos esperando constantemente, aún sin darnos cuenta, de recibir de la realidad cosas como esta, es decir, de sorprendernos. Cuando estamos atentos a las cosas que ocurren, como al principio les compartí yo el canto de los grillos, uno espera que de lo que está allá, enseguida en la realidad, pueda sorprendernos, pueda completarnos, pueda hacernos crecer. Y decíamos, lo mismo esperan los niños. Seguramente los niños no se han puesto a pensar, ojalá y el maestro me ponga ahora una música de la Quinta Sinfonía de Beethoven o alguna otra de Chopin o de Mozart o una cumbia, como ustedes decían, ¿no? O un ballet clásico. Quizás no, quizás no. Eh, no es esa la cuestión es que el niño lo está esperando. Repito, lo importante no es el espectáculo. Aquí lo que quiero hacer énfasis es que el niño espera, igual como nosotros esperamos. Como ustedes han puesto en sus expectativas del taller, ojalá y no sea aburrido, ojalá. A lo que nos lleva esto es a las exigencias estructurales de los hombres y de las mujeres, de los niños y de las niñas, así como de los ancianos y de las ancianas. Eh, este es el punto de arranque de la educación. Si nosotros no partimos de aquí, si no partimos de estas exigencias que tenemos, entonces partimos de respuestas que no están siendo buscadas. Es decir, a veces nos apresuramos a dar respuestas cuando no han sido formuladas las preguntas, mientras que somos pregunta. Nosotros, seres humanos, somos pregunta, no nada más hacemos preguntas, sino que somos preguntas. Nos presentamos ante el día como una pregunta. Nos conviene mucho explicitar estas preguntas. Es el acto de conciencia.
Pero aún y cuando no las explicitemos, como el pequeño que todavía no sabe explicitarlas, pero que anda buscando en la tierra, en sus juguetes, en las ramas de los árboles, en el agua, en los insectos, en las hojas, anda buscando, constantemente anda buscando, en las canicas, eh, la educación es una apertura a esa pregunta que somos. Esa pregunta que hemos visto también expresada en el texto de Pascal que leímos. Decía Pascal, a ver, que el hombre vaya hasta donde le alcanza el ojo y vaya más allá y se ayude del telescopio, hasta las galaxias, digamos, ¿no? Y diríamos hasta el universo, hasta todos los universos, hasta el fin del universo, hasta los límites del universo, que vea esas maravillas que somos, porque decimos que somos polvo de estrella, ¿no? Venimos del polvo de estrella, entonces al final somos estrellas, somos polvo de estrella. Que vaya hasta allá y luego que venga y que vea lo ínfimo, lo pequeño, lo que no alcanzan a ver los ojos y está ahí metido en las moléculas y luego de las moléculas en las células y luego de las células en los átomos. Y aún en los átomos de esas partículas que la física cuántica nos ha descubierto no están estáticas, ni siquiera tienen un recorrido definido como pensábamos que lo tenían antes, sino que es una energía que se mueve probabilísticamente para todos lados, así como se ven mis manos que no se alcanzan a percibir ahorita por la rapidez, así, y que vaya allá, dice Pascal, y que encuentre ese infinito también en lo ínfimo, en lo pequeñísimo, en lo que no se alcanza a ver. Y lo dice, y que regrese acá a este horizonte del humano donde está él, donde está su familia, donde están sus deseos, donde están, etcétera, la sociedad, la empresa, el trabajo, la religión, donde está y vea también este infinito enorme que es él, porque también el hombre es infinito. Un pozo infinito que infinitos finitos son incapaces de llenar, decíamos, diríamos. Y dice Pascal, termina diciendo, y que le encuentre sentido a todo esto. Esto hasta allá es el horizonte de la educación, maestros, maestras. El horizonte de la educación es un horizonte entonces que se abre desde, fíjense, desde algo preciso, algo concretísimo, como puede ser una estrella. En una ocasión, una maestra capturó a su grupo poniendo el sistema solar en el salón. Convirtió el salón en un sistema solar. Ahí estaban colgando el sol y los planetas. Algo específico, el sistema solar se abre al infinito. Los niños estaban felices, encantados. Otra hizo un guión de radio, algo específico, algo específico. Vamos a hacer un guión de radio. Tenemos un tema, tenemos un invitado, tenemos los comerciales, tenemos las pausas, tenemos la música, tenemos las informaciones, las comunicaciones. De ahí los niños dieron saltos de realidad. Después querían hacer sus propios canales de radio, ¿no? Desde un punto específico, la acentuación de los diptongos, el yatadiptongo, los acentos diacríticos, las divisiones de fracciones, eh, la noche triste de Cortés, la delimitación de los estados de un país, la constitución de un estado, el Congreso constituyente de un estado, la constitución que formulan las leyes, el cuento, la leyenda, los géneros literarios, cada uno de los componentes que nosotros tenemos en la educación es el pretexto que abre a un horizonte infinito, a un horizonte que no tiene límites. La educación es un horizonte que no tiene límites porque se dirige al corazón humano. Por eso en la última actividad
que invito a retomar en esta ocasión, les invitaba a pensar cómo hemos custodiado este latido, esta nota constante que es nuestro corazón, que está esperando el bien, la verdad, la justicia, la felicidad, la belleza, está esperando la amistad, la cercanía, está esperando constantemente, constantemente está queriendo, queriendo, buscando, buscando, agarrando, sintiendo, caminando, corriendo constantemente, siempre una nota así como el corazón que está constantemente bombeando ininterrumpidamente, sin darnos cuenta, como la respiración, así esta nota es la nota de la vida. La tienen nuestros niños, la tenemos nosotros. Por eso era tan importante pensar esta actividad. No fui capaz de explicarla suficientemente en la sesión pasada e invito a que la formulemos ahora. Va a ser nuestra primera actividad de esta sesión asíncrona. Como respeto, como custodio, vamos, más que respeto, vamos a decir como custodio esta nota que está en mí. Y como custodio esta nota, que es la nota del corazón, la exigencia del corazón, algo que no tiene límites, cómo lo custodio en mis alumnos. Algunos ejemplos que pusieron la sesión pasada pueden servir. No los estoy eliminando. Más bien les estoy invitando a que regresen a esa actividad de una manera ahora personal, de tomarse su tiempo. ¿Qué es lo que hago yo para custodiar esa nota? Yo ponía un ejemplo de una actividad que realizaba cuando era maestro de primaria, que después del recreo mis alumnitos entraban al salón y les ponía justamente una pieza de música clásica. Puede ser otra cosa. Yo hacía eso y así custodiaba que el niño que venía con todo el arrebato del recreo, venía sudado, venía alterado, venía todavía platicando, corriendo, saltando. A mí no me interesaba quitarle eso. A mí no me interesaba que llegara y se colocara bien, no. Yo lo que quería era custodiar la nota de su corazón. Y para ello les invitaba a disponerse a lo que venía enseguida, porque el salón de clases no es solo recreo, ¿no? Y para ello les preparaba una música clásica que ellos escuchaban una vez en silencio absoluto y después les invitaba a escribir lo que esta pieza les decía. Como custodiar el corazón es algo que se educa también, es algo a lo que no estamos acostumbrados. Muy pocos hacen un ejercicio, por ejemplo, de silencio al día, de reflexión. Hay incluso quienes no pueden estar solos, quienes les aturde el silencio o la soledad. Entonces se inventaron por eso las televisiones, los aparatos celulares, etcétera, para seguirnos distrayendo. Pero lo que quiero decir es que no es fácil custodiar el corazón, no es fácil custodiar esta exigencia de plenitud que tenemos todos. Yo lo hacía con esta música clásica. Entonces el niño empezaba a escribir y lo que al principio le resultaba extraño, la música clásica en México digamos que no es una nota cultural, ni en Tabasco ni en Chihuahua. No es algo que se espera que un maestro de primaria ponga a sus alumnos. Incluso es algo que puede parecer a veces contrario a, a un buen uso del tiempo, ¿no? Pero como a mí me fascinaba, yo podía compartir que me fascinaba. Otros pueden hacer otras cosas, como han compartido ustedes. Haciendo así, haciendo esta actividad, que es un ejemplo concreto, yo custodiaba eso. Les invito entonces,
ya con esto estoy cerrando este primer video. Les invito entonces a pensar con mucha calma. Quizás no vean el siguiente video todavía, sino hacer la actividad con mucha calma, como custodio para mí, primero, porque soy responsable en primer lugar de mí mismo. Para mí esta nota del corazón y cómo la custodio en mis alumnos. No necesitan hacer más que un ejemplo y explicarlo. Hacer este ejemplo conciencia, hacerlo conciencia para que se convierta en experiencia. Maestros, aquí les dejo entonces el primer video, lo terminamos acá. El segundo video, después de que terminen esta primera actividad, que repito, la colocan en un mismo archivo, puede ser un archivo Word o puede ser en hojas de su cuaderno, no es indistinto, no me importa, pueden hacerlo como mejor les convenga. Después de que termine esta actividad, pueden abrir el siguiente video. Les saludo con afecto.